En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es la clase Object en Java, que realmente es la superclase principal de Java, ya que siempre que creemos una clase, esta, de forma implícita, va a heredar de Object. Bien, vamos a ello. Aquí a la derecha podéis ver parte de la estructura de clases que generamos en el último vídeo. Si recordáis, creamos una clase animal, una clase perro y una clase pitbull. Y a partir de ellas mostramos un ejemplo de polimorfismo. Pues bien, a su vez, la clase animal, como podéis comprobar, también hereda de Object, ya que tal y como hemos dicho en la presentación, todas las clases en Java heredan de forma implícita de la clase Object. Por lo tanto, en este ejemplo, todas las clases que creemos tendrán los métodos de la clase Object, como por ejemplo el toString y el equals. Del toString ya se han visto varios ejemplos, y luego el equals también hablaremos de él en un vídeo en concreto y veremos distintos ejemplos. Este método nos servirá para comparar objetos. Y bien, y pasemos ahora a hablar de la jerarquía de clases. Tal y como se muestra en el gráfico, cuando una clase apunta con una flecha a otra es porque está heredando de esa clase. En este caso, pitbull hereda de perro, perro hereda de animal y animal hereda de object. Entonces aquí se debe tener en cuenta que un pitbull será, además de un pitbull, un perro, además de un perro, un animal y además de un animal, un objeto. Entonces tendrá cada uno de los métodos y los atributos de todas sus clases superiores. Luego las clases gato y perro, que a su vez son animales y objetos. Y finalmente la clase animal tendrá todos los métodos y los atributos de la clase animal y además también será un objeto. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde veremos algunos de los métodos principales de la clase Object. Tal y como hemos mencionado antes, deberemos tener en cuenta que cualquier clase en Java también tendrá disponibles estos métodos, ya que al ser de la clase Object y todo heredar de Object, estos métodos los tendremos disponibles sobre cualquier tipo de instancia que creemos. El primero de ellos ya lo vimos en un vídeo, el clone, me sirve para clonar una instancia de un objeto en un espacio de memoria distinto, de modo que ese clon que creemos será completamente independiente de la instancia original. Luego tenemos el método equals, que recibe como parámetro un objeto. Entonces este método realmente comparará la instancia sobre la cual se invoca el equals con un objeto que pasemos como parámetro. Si son iguales, nos devolverá un true, de lo contrario, un false. Luego tendríamos el método getClass, que nos devuelve la clase del objeto actual. Es decir, cuando lo invocamos sobre una instancia de una clase, nos devolverá la clase de esa instancia. A continuación tendríamos el hashCode, que nos devuelve un código hash único para el objeto actual. Es decir, cada instancia tendrá su propio hashCode. Es una forma de identificar de forma única a cada instancia en nuestra aplicación. Y bien, aquí debemos tener en cuenta que tanto el hashCode como el equals están muy relacionados. Y de hecho, tal y como he dicho ya antes, vamos a ver un vídeo específico donde veremos estos dos métodos, tanto el hashCode como el equals. Pero bueno, como digo, eso lo veremos más adelante a lo largo de la unidad. Y finalmente tendríamos el toString, el cual lo hemos ido utilizando ya a lo largo de bastantes vídeos. Este método lo que hace es devolver una cadena de texto que representará esa instancia. Entonces, en principio, si son objetos, me devolverá su espacio de memoria, pero nosotros lo podremos sobreescribir para que me represente esa instancia de la forma que le indiquemos. Y tal y como hemos visto ya, pues cuando creemos una clase en Java, siempre tendremos la opción de sobreescribir estos métodos. De hecho, ya lo hemos hecho muchas veces a través del método de toString. Lo hemos sobrescrito para que tenga un comportamiento distinto al que tiene el método en la clase Object por defecto. Y bien, aquí en la última diapositiva tenemos varios ejemplos de sobreescritura de métodos de la clase Object. En primer lugar, arriba tenemos la clase persona, que está sobreescribiendo el método toString. Como este método realmente pertenece a la clase Object, cuando se invoque sobre una instancia de la clase persona, se ejecutará este toString, que realmente devolverá una string con nombre dos puntos, el valor del nombre, concatenado con una coma, edad dos puntos y concatenado con el valor de la edad. Y bajo, en la clase punto, tendríamos el método equals, que en este caso recibe un objeto. Entonces, en primer lugar, comprueba si ese objeto es nulo y devuelve un false. A continuación, comprueba
Si ese objeto que recibe es el mismo que la propia instancia, en ese caso devolverá un true. Luego comprueba si el tipo de instancia es el mismo, es decir, si el objeto que recibimos no es de la clase punto, ya que lo tenemos negado, de nuevo devuelve un false. A continuación, crea un punto adicional haciendo un casting sobre el objeto que recibimos como parámetro. Como aquí hemos comprobado realmente que son del mismo tipo, este casting se debería hacer sin ningún problema. Y finalmente devolverá el resultado de esta comprobación. Si tanto x de la instancia como y de la instancia son iguales al x y al y de ese otro punto que acabamos de crear, entonces devolveremos un true. Si ambos coinciden es porque las coordenadas son iguales. De lo contrario, devolverá un false. Entonces aquí realmente se está sobreescribiendo el método equals de la clase object. Pero bueno, tampoco voy a entrar mucho más en detalles porque, como he dicho ya varias veces, esto lo vamos a ver a lo largo de la unidad. Y nada, para terminar y que se entienda todo esto mejor, pues vamos a ver estos mismos ejemplos en Visual Studio Code. Para ello volveremos al editor y utilizaremos el mismo ejemplo del último vídeo, donde teníamos la clase animal, la clase perro y la clase pitbull, que únicamente tenían un método hacer ruido. Y en el main teníamos un ArrayList de animales, donde añadíamos una instancia de la clase animal, una instancia de la clase perro y otra de la clase pitbull. Entonces, como estas tres instancias realmente también son animales, se pueden añadir al ArrayList sin ningún problema. Y luego recorríamos ese ArrayList con un for each y de cada instancia invocábamos al método hacer ruido, que se comportaba de forma distinta dependiendo del tipo de instancia. Si era un perro, invocaba el método hacer ruido de la clase perro. Si era un animal, invocaba el método hacer ruido de la clase animal. Y si era un pitbull, invocaba al método hacer ruido de la clase pitbull. Ahora, sin embargo, lo que vamos a hacer es cambiar el hacer ruido por el toString. De hecho, vamos a pulsar en la bombillita del animal y lo que le indicaremos es generate toString. Entonces, en vez de poner el sysout, lo que haremos es esta misma frase, el animal hace ruido, ponerla en el return. Quitaremos el método hacer ruido y el comentario. Haremos lo mismo en la clase perro. Haremos clic en la clase, en la bombillita y generate toString. Entonces, de nuevo, sobreescribiremos el toString de la clase object. Cortaremos de aquí y lo pegaremos en el return. Eliminaremos el método hacer ruido y con la clase pitbull igual. Generate toString. Cortamos. Pegamos y quitamos toda esta parte de arriba. Entonces tendremos estas tres clases, cada una con su propio toString, que realmente está heredado de la clase object. Si ahora subimos arriba, ahora me da un error porque no tenemos el método hacer ruido. Entonces, para poder mostrar esta string, lo podíamos hacer directamente con un sysout pasándole la instancia. Si ponemos aquí una A, al ser esto un objeto y tenerlo en un println, lo que hará será mostrar el toString de esa instancia. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, pues podremos comprobar que la primera instancia me muestra el animal hace ruido. Se corresponde con el toString de la primera instancia, que es un animal. El segundo, como es la instancia de perro, pues me muestra el toString de la clase perro. Y finalmente, el tercero, como la instancia es de pitbull, pues me muestra el toString de la clase pitbull. Y aquí incluso podríamos utilizar el método para saber de qué clase es cada animal. Por ejemplo, aquí podríamos poner un sysout de nuevo y poner la clase del objeto es 2 puntos y concatenarlo con el nombre de la clase. Esto lo tenemos disponible ya que es un método de la clase object y todas las clases heredan de object. Entonces lo que haríamos es a.getClass. Entonces esto me devuelve realmente un objeto de tipo class que a su vez también tiene métodos. Si ahora aquí escribo un punto, tendré los métodos disponibles de esa clase. Entonces uno de ellos es el getName, que me indicará el nombre de esa clase. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, la primera instancia me imprime estas dos líneas. La clase del objeto es animal y el animal hace ruido. Estas dos líneas me las imprime la segunda instancia. La clase del objeto es perro y el perro ladra. Y finalmente la última instancia me imprimirá las dos últimas líneas. La clase del objeto es pitbull y luego el toString de la clase pitbull. Y al igual que vimos en el vídeo anterior, si ahora, por ejemplo, yo quito el toString de la clase animal y lo ejecuto de nuevo, fijaros lo que sucede.
la clase continúa siendo la misma en cada uno de ellos. Es decir, la primera instancia es un animal, la segunda un perro y la tercera un pitbull. Sin embargo, en la primera instancia y en la segunda se muestra el mismo toString. Esto es porque realmente, como animal no tiene toString, hereda el que tiene más próximo, que realmente es el de la clase animal. Por ello me muestra el toString de la clase animal. Si ahora quitara el toString también de la clase animal y lo volviera a ejecutar, fijaros ahora lo que sucede aquí. El objeto de tipo animal tiene este toString y el objeto de tipo perro tiene este toString. Aquí realmente me está imprimiendo el espacio de memoria donde está ese objeto. Esto se corresponde con el toString de la clase Object. Es el funcionamiento que tendría por defecto el toString. Entonces, como animal no tiene toString, lo hereda de Object. Y como perro tampoco tiene toString, lo hereda de Object. Sin embargo, como pitbull sí que tiene toString, me muestra el toString de la clase pitbull. Bien, lo voy a dejar como estaba y para terminar veamos un último ejemplo. Este ArrayList realmente podría ser de objetos. Esto sería perfectamente válido porque todas estas instancias también son objects. Sin embargo, aquí sí que me marca un error porque estoy indicándole que el ArrayList de object deben ser todos animales. Entonces, aquí debería poner object y continuaría funcionando bien. Si lo ejecuto, todo funciona de forma correcta. Cada una de esas instancias, como tiene su propia clase, imprime el toString de su propia clase. El animal hace ruido, el perro ladra y el pitbull tiene un ladrido profundo. Lo dejaré como estaba antes, con la clase animal. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.